Soy el que es de Richie Rebarreto Montero, de tercero BGU Alfa, sesión vespertina. Hoy voy a presentar mi proyecto de examen con la presencia de mi familia y hermano. Tema: vectores en 3D. Vectores en el espacio 3D. Es el conjunto de todos los temas ordenados de números reales, recibe el número de espacios numéricos tridimensionales y se denota por R al cubo. Cada tema ordenado X, Y, Z se denomina punto del espacio numérico tridimensional. Los tres planos coordenados dividen el espacio en 8 partes denominadas octantes. El primer octante es aquel en que las tres coordenadas son positivas. Gráficas de vectores en 3D. Para ubicar un punto en R3 usaremos como sistema de referencia una terna de ejes perpendiculares entre sí. Eje X, X de abscisas en rojo, eje Y de ordenadas en verde, eje Z de cotas en azul, los cuales se coordinan en el punto 0 o origen de coordenadas. Vectores unitarios. Sea un vector unitario aquel vector cuya magnitud sea igual a la unidad. Dentro de los vectores unitarios, en R3 existen tres vectores fundamentales o también llamados directores. Estos son vector I, vector J, vector K. Vector normalizado de A igual vector A sobre magnitud de vector A, donde vector normalizado de A tiene la misma dirección de vector A, como podemos observar el ejemplo. Suma de vectores 3D. Se tiene entonces, se puede decir que vector A más vector B igual a sub 1 más A sub 2, B sub 1 más B sub 2, C sub 1 más C sub 2. Ejemplo, calcular el módulo de vector resultante de los siguientes vectores. Vector A igual a 2, 1, menos 2. Vector B igual 1, menos 3, 1. Vector C igual menos 1, 1, menos 1. El resultante de estos vectores es vector resultante igual a vector A más vector B más vector C. Vector resultante igual 2 más 1 menos 1, 1 menos 3 más 1, menos 2 más 1 menos 1. Vector resultante igual a 2, menos 1, menos 2. También se expresa vector resultante igual a 2 de vector I menos vector J menos 2 vector K. El módulo del resultante es resultante igual a raíz 2 elevado al cuadrado más entre paréntesis menos 1 elevado al cuadrado más menos 2 elevado al cuadrado igual a la raíz de 9. El resultante es 3. Como podemos observar, el siguiente de resta de vectores, entonces vector A menos vector B igual a sub 1 menos a sub 2, B sub 1 menos B sub 2, C sub 1 menos C sub 2. El ejemplo lo podemos observar aquí, ya lo mencionado. Producto escalar o punto. Se define como producto escalar A, producto escalar igual magnitud de vector A, magnitud de vector B, de coseno de ángulo, donde teta es el ángulo entre teta son vectores. Se define como producto punto, producto escalar, a la operación matemática de producto escalar igual a sub X, B sub X, más A sub Y, B sub Y, más A sub Z, B sub Z, donde el resultado de la operación producto punto es siempre un escalar. Podemos observar el ejemplo de la diapositiva. Producto vectorial o cruz. El producto vectorial es el exclusivo de R3. Se define como producto vectorial igual magnitud de valor A, magnitud de valor B, seno de ángulo. Para determinar el producto vectorial o cruz, producto vectorial se debe colocar los vectores de tal manera que se forme una matriz. Se debe aplicar el determinante utilizando como guía la fila que contenga los unitarios directores. La siguiente,
El ejemplo, aplicamos las matrices y las aplicaciones, la guía, la fila que contenga los unitarios directores, como podemos observar. Producto triple escalar. Se define como producto triple escalar a las operaciones producto vectorial por vector C, donde los vectores A y B son complanares entre sí y necesariamente el vector C no debe compartir el mismo plano con A y B simultáneamente. Por obvias razones, al ejecutar el producto vectorial entre A y B, se obtendrá un vector que al operar escalarmente con C se obtendrá un escalar. Es decir, el producto triple da como resultado un escalar, como podemos observar el ejemplo. Cosenos directores. Los cosenos directores de un vector son los cosenos de los ángulos que el vector forma con los ejes X, Y y Z. La nomenclatura usada en general es el ángulo que el vector forma con el eje X es A, el que forma con el eje y el que forma con el eje Z es el ángulo Y. En el siguiente diagrama se observan los ángulos directores, como se puede observar en la diapositiva. Esto también es un ejemplo de lo ya mencionado. Conclusión y recomendación. Podemos decir que el concepto vector está relacionado con el espacio tridimensional en el que vivimos. De hecho, es la herramienta matemática que nos permite escribir un ente como en el espacio, el cual no puede ser descrito como un solo número ya que es tridimensional. Por ello, es recomendable tener conocimiento de cómo estos temas que parecen ser alejados a nuestra vida cotidiana forman parte de ella, sin que nosotros la tomemos en cuenta. Muchas gracias.